Le voy a presentar. Bueno, supongo que ya vieron sistema reproductor masculino y como podrán ver, la glándula mamaria no está incluida dentro del sistema reproductor femenino. No pregunté, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, chévere. El sistema reproductor femenino se puede dividir en órganos reproductores internos y en genitales externos. Los reproductores internos son los ovarios, los oviductos, el útero y la vagina. Cada uno tiene sus partes, ya vamos a hablar más a profundidad de ellos, y los genitales externos están compuestos por el clítoris, los labios mayores y los labios menores. Como les dije anteriormente, las glándulas mamarias no se consideran parte del aparato reproductor femenino. Sin embargo, como su función está altamente influenciada por lo que sucede en el aparato reproductor femenino, se estila ver en este tema también. El ovario, ¿verdad? El ovario se divide en dos partes, en corteza y en una menos importante que se llama médula. ¿Por qué digo menos importante? Porque casi toda la actividad proliferativa de los folículos se va a dar en la corteza. En el ovario, antes de la pubertad, todos los folículos son primordiales. Recuerden cuando vieron embriología que hay diferentes tipos de folículos dependiendo del estadio en el que estén o de la evolución que lleven en relación al ciclo. Se pueden llamar de una manera u otra y tienen sus características histológicas cada uno y los vamos a ver a continuación. Es importante que sepan que la menarquia se produce por una liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿verdad? En el hipotálamo, que a su vez produce liberación de hormona folículo estimulante y luteinizante, que producen el desarrollo folicular y el inicio del ciclo ovulatorio. La hormona folículo estimulante, repito, y la hormona luteinizante producen el inicio de la menarquia. Los tipos de folículos que hay: folículo primordial, el folículo primario, el secundario y el de Graf. El primordial, ¿verdad?, va a estar compuesto por el ovocito primario y una única capa de células foliculares que suelen ser planas. Es decir, ustedes ven un folículo primordial como un ovocito con una capa de células planas alrededor. Así, solo con eso lo identifican. Sin embargo, el folículo primario se subdivide en primario unilaminar, donde esas células foliculares pasan a ser cúbicas. De igual modo están rodeando el ovocito, pero pasan a ser células cúbicas y ellas empiezan eventualmente a estratificarse. Cuando se estratifican, estas células dejan de llamarse células foliculares y empiezan a llamarse células de la granulosa. También pasa a llamarse folículo primario multilaminar y no unilaminar cuando tiene una sola capa de células cúbicas a su alrededor. ¿Entendido eso? Ok. Un evento importante que se produce durante la formación del folículo primario es que se forma por la unión de diferentes glicoproteínas producidas por el ovocito una zona
alrededor del ovocito que se llama zona pelúcida. Cuando se está produciendo la estratificación de las células de la granulosa y pasa a ser un folículo primario multilaminar, ¿verdad? Alrededor de las células de la granulosa, las células que forman parte del estroma ovárico van a diferenciarse en células que van a estar orientadas alrededor de ese folículo y van a formar una capa muy bien definida que se llama teca interna, ¿verdad? Cuando las células de la teca interna están bajo influencia de la hormona luteinizante, producen androstenediona. Luego, esa androstenediona pasa a una membrana basal que divide la teca interna y las células de la granulosa. La androstenediona atraviesa esa membrana y en las células de la granulosa se produce el estradiol gracias a una enzima que se llama enzima aromatasa. Alrededor de la teca interna se produce una capa que está pobremente definida y se continúa con el estroma que se llama teca externa y es la que provee de irrigación sanguínea y nutrientes a todo el folículo. En este punto tenemos que el folículo primario está formado por una teca externa, una teca interna. La lámina basal que separa la teca interna de las células de la granulosa y el ovocito. Las células de la granulosa y el ovocito primario. Vamos a ver. Ok. Ya hasta este punto podemos pasar en esta imagen y ya apreciar lo que estamos viendo. Esto es un folículo primordial. Esto es un folículo primordial. Este es el ovocito, ¿verdad? Y todo esto que rodea al ovocito son células foliculares. Acá, ¿verdad? Estamos viendo un folículo que tiene una estructura un poco más rosadita que se llama zona pelúcida, formado por las glicoproteínas producidas por el mismo ovocito primario. Y si ven bien, aquí hay una estratificación de las células foliculares, que ya dejan de llamarse entonces células foliculares y se llaman células de la granulosa. Alrededor de ellas no está muy bien formado todavía. Con un folículo más grande quizás sería más evidente, pero debería haber una capa de células planas a la que llamaríamos membrana basal y alrededor de ella la teca interna. Y luego alrededor de ella, a su vez, la teca externa. El folículo secundario. El folículo secundario se produce cuando este folículo primario multilaminar empieza a llenarse de líquido, ¿verdad? Las células de la granulosa empiezan a proliferar por la hormona, por la influencia de la hormona folículo estimulante y se producen receptores en estas células para la hormona luteinizante. El líquido empieza a confluir y eventualmente este folículo se vuelve tan, pero tan grande que puede llegar a tener el tamaño de todo el ovario y pasa a llamarse entonces folículo de Graf. En el folículo de Graf, perdón. En el folículo de Graf vamos a evidenciar que todo ese líquido desplaza a la estructura del folículo y empiezan a diferenciarse diferentes zonas dentro del folículo que las vamos a ver en las imágenes siguientes. Pero básicamente
lo importante que sepan es que el folículo de Graf puede ser tan grande como todo el ovario. Generalmente en el ovario, de forma macroscópica, se evidencia como una pequeña protuberancia sobre la pared del ovario. Estamos hablando de que puede llegar a medir 2.5 centímetros. Eso para un folículo es enorme, para una sola célula. Hablando del ovocito, claro. Esto, ¿verdad? Es un folículo de Graf. Esto posiblemente es otro folículo de Graf donde no cortaron el cúmulo oóforo, ¿ya? Esta estructura se llama antro. Estas células que ven acá son una capa parietal de células de la granulosa. Este cúmulo oóforo está formado por células de la granulosa que se encuentran rodeando al ovocito primario, la zona pelúcida, que es esta rosadita que está acá, y el ovocito primario. Lo que les explicaba anteriormente es que cuando este folículo de Graf empieza a crecer aún más, y más, y más, y más, comprime su pared contra la pared del ovario. En esa zona donde comprime el folículo, desde donde se comprime el folículo contra la pared del ovario, se limita la irrigación por esa misma fuerza, ¿ya? Esa misma fuerza es la que corta la irrigación a esa zona en específico, produciendo necrosis eventualmente y la ruptura de esa zona en el ovario, que es lo que le da un espacio al ovocito para salir. Y así se produce la ovulación eventualmente. Este folículo que está por acá es excelente porque podemos ver que ya no es un folículo primario multilaminar, sino que por evidenciarse los espacios entre sus células foliculares entre sus células de la granulosa, ya pasa a ser un folículo secundario. Sin embargo, no es lo mismo ver este folículo que tiene cierta cantidad de líquido entre sus células a ver este. Es claramente diferenciable. Estos también son folículos primordiales. Vamos a hablar a continuación del... Esto es una representación esquemática de lo que ya les expliqué, ¿verdad? Lo que sucede, el folículo de Graf, desprendiéndose al ovocito. Continuemos acá. Ok. Justo antes de que se produzca la ovulación, el ovocito primario, en respuesta al aumento de hormona luteinizante, se transforma en un ovocito secundario. Eso significa que básicamente el ovocito primario está en una fase mitótica donde quedó congelada básicamente desde el nacimiento, si se recuerdan un poco de embrión, y pasa a otro estatus o otro estado gracias a la influencia de la hormona luteinizante, donde es apto ya para la fecundación. Esto ya se los comenté. La ovulación se produce 14 días antes del comienzo de la siguiente menstruación, siempre. Cuando varía el periodo del ciclo menstrual, pueden variar los días que existen hasta la ovulación, pero desde la ovulación hasta el comienzo de la siguiente menstruación, siempre hay 14 días.
Es decir, una persona que le dure 40 días el ciclo, que normalmente dura 28, menstruó en el día 26, ovuló, perdón, en el día 26. Y luego en el día 40 llegó su menstruación. Es decir, la ovulación no siempre se produce en el día 14 del ciclo, sino 14 días antes del comienzo de la siguiente menstruación. Pensarán de que todo esto o toda la evolución folicular ocurre durante un mismo mes o durante un mismo ciclo menstrual. Y no, la verdad es que de pasar un folículo primordial para un folículo secundario genera o tarda aproximadamente 10 meses. Y es en un periodo de 2 meses adicionales donde ese folículo secundario puede llegar a ser un folículo de Graf y producir eventualmente la ovulación. Generalmente, durante la ovulación, hay no solamente un folículo de Graf produciéndose, sino que quizás está el folículo de Graf del mes que viene, también se está produciendo, y del mes que viene arriba ya viene un folículo secundario que se está formando, entonces hay múltiples folículos al mismo tiempo desarrollándose. Entonces, generalmente hay un folículo de Graf entre todos que no depende de la hormona folículo estimulante para desarrollarse, ¿verdad? Ese que no depende de la hormona folículo estimulante para desarrollarse, secreta una hormona que se llama inhibina. Esa hormona va a viajar a través del torrente sanguíneo, va a llegar a la hipófisis y va a detener la liberación de hormona folículo estimulante. Esto lo que va a causar es la atresia de los folículos que sí son folículo estimulantes. Los folículos de Graf que tenía alrededor, los folículos secundarios que tenía alrededor, se van a dejar de estimular y van a dejar de crecer porque el dominante, el folículo de Graf dominante, secretó esta inhibina para que se dejaran de desarrollar, ¿no? Entonces, eso lo que produce es que los demás se dejen de desarrollar y se siga desarrollando el que no es folículo estimulante dependiente. Así se produce la ovulación de un solo folículo por el crecimiento de ese único folículo. Los folículos secundarios y los folículos de Graf que degeneran, que como ya les comenté degeneran, y los folículos primordiales y los primarios no se van a ver afectados porque ellos no tienen receptores para la hormona folículo estimulante aún. Una vez que se produce la ovulación, el folículo de Graf se transforma en una estructura que se llama cuerpo hemorrágico, que lo vemos como tal en las imágenes histológicas, porque vemos el centro lleno de sangre, y eventualmente por la acción de macrófagos y de fibroblastos se desarrolla una estructura que se conoce como cuerpo lúteo. Esa estructura depende de hormona luteinizante para mantenerse produciendo progesterona y estradiol. Las estructuras del cuerpo lúteo que quedan produciendo estas sustancias son las células de la teca interna y de la teca externa, que ahora adquieren otro nombre. Si mal no recuerdo, es células luteinizantes de la teca interna o células luteinizadas de la teca interna y externa respectivamente, y se encargan de producir progesterona y estradiol. Repito, produce estradiol, estrógenos y progesterona e inhibe la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante.
La ausencia de la hormona folículo estimulante impide el desarrollo de otros folículos. Como ya les comenté, la ausencia de luteinizante produce la degeneración del cuerpo lúteo y se produce un cuerpo lúteo que se llama cuerpo lúteo de la menstruación. Se va a ver degenerado, va a transicionar hacia otra cosa. Sin embargo, en el embarazo, la gonadotropina coriónica humana, que se produce por la placenta luego de la implantación del embrión en la pared uterina, esta gonadotropina coriónica va a producir el cuerpo lúteo del embarazo, es decir, va a prevenir que el cuerpo lúteo degenere. Eso es, por supuesto, en el embarazo. Cuando el cuerpo lúteo no degenera, porque hay un embarazo, queda secretando progesterona y estradiol para el mantenimiento del embarazo. Como resultado de la degeneración del cuerpo lúteo, se produce una estructura que vamos a ver ya que se llama el cuerpo albicans. Se llama cuerpo albicans, que está compuesto solo por tejido fibrótico. Esto es un cuerpo lúteo. Vean cómo ya está dejando, antes era un cuerpo hemorrágico y ya dejó de serlo y se está transformando en un cuerpo lúteo. Y esto que ven acá es un cuerpo albicans. Un cuerpo lúteo que ya degeneró, que ya se convirtió en cuerpo lúteo de la menstruación y luego pasó a ser cuerpo albicans. ¿Ya? La médula va a estar compuesta de fibroblastos, vasos linfáticos, fibras nerviosas, células intersticiales antes de la menarquia. Solo antes de la menarquia la médula tiene células intersticiales y estas secretan estrógenos. Y las células del hilio sí están presentes durante toda la vida de la mujer y están presentes para secretar andrógenos dentro de la médula. En realidad no hay mucho más dentro de la médula, es poco relevante en comparación a la corteza. Y las trompas de falopio, ¿verdad? Son estructuras tubulares musculares que tienen 12 centímetros de largo, donde un extremo está abierto a la cavidad peritoneal y la otra está insertada en las paredes uterinas, ¿verdad? Esta división donde entra la trompa de falopio en el útero hace la división entre el fondo del útero y el cuerpo del útero. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero es una importante referencia anatómica. De externo a interno se divide en infundíbulo, ampolla, istmo y región intramural, siendo la región intramural la que está simplemente dentro de la pared uterina. El infundíbulo es la estructura que tiene unas pequeñas estructuras a su vez llamadas fimbrias, que se encargan de absorber o de conducir el ovocito, de recoger el ovocito y introducirla hacia la cavidad uterina. La ampolla es la estructura que sigue luego del infundíbulo y es generalmente una dilatación de ese tubo donde generalmente se produce la fecundación. Generalmente se produce la fecundación y es el lugar más frecuente de suceder los embarazos ectópicos de la trompa de falopio. No, perdón, es el istmo. El istmo es la región donde más frecuentemente se producen embarazos ectópicos. Es decir, que el embrión se implanta en el istmo, en ese lugar, y no en la cavidad uterina, en el endometrio como debería ser.
La trompa de Falopio se compone de una mucosa, una capa muscular y una capa serosa. El epitelio de la mucosa es cilíndrico simple. Esto es un corte a través de la ampolla. ¿Ya? Esto que ven acá son múltiples vellosidades, si las quieren ver de esa manera, que se encargan de favorecer el movimiento del ovocito hacia la cavidad uterina. Por supuesto que en la ampolla están, como es una zona muy dilatada, estas estructuras están muchísimo más ramificadas que en el resto de la trompa de Falopio. No sé si aprecian acá las capas musculares que rodean y la capa serosa que la rodea. El útero está compuesto por 3 partes: cuerpo, fondo y cuello uterino. El cuerpo y fondo tienen características histológicas similares y por eso las describimos de igual forma, ¿verdad? Va a estar compuesto por endometrio, miometrio, una capa adventicia, la porción del útero que es extraperitoneal, o una capa serosa, la porción del útero que es intraperitoneal. En la porción del útero que es intraperitoneal es la porción anterior del útero. El endometrio está compuesto por 2 capas a su vez. Una capa funcional, que es importante en el ciclo menstrual, y una capa basal. La capa basal tiene propósitos meramente regenerativos y la capa funcional es la que va a cambiar de grosor constantemente durante el ciclo menstrual. Esto que vemos acá es endometrio. Esta es la capa funcional del endometrio. Y esto ya por acá es miometrio. Esto corresponde a un útero que está menstruando. Y por eso la capa se ve muy delgada, la capa funcional. Doctor Guillermo, si esa es la capa funcional, ¿cuál es la capa basal? La capa basal es esta. ¿Ya? Bien, bien. O sea, no todo esto es la capa funcional, no todo, ¿entiendes? Ok, con eso entendido, vamos a ver acá en la derecha que esta es una... Ya un momento. Vamos a ver acá en la derecha, o a la derecha tenemos una capa funcional que es considerablemente más grande que esta, y este es un útero en fase secretora. A ver, más adelante vamos a ver qué significa eso, pero vean lo mucho que puede variar esa capa funcional del útero. Puede ir desde 1 hasta 7 milímetros. El epitelio del endometrio, ¿verdad? Es un epitelio cilíndrico simple que tiene algunas células que son ciliadas y otras que no son ciliadas. Presenta unas glándulas tubulares que abarcan la lámina propia y finalizan en el miometrio. Regresamos para ejemplificar eso, ¿verdad? Las glándulas tubulares vienen a ser estos los conductos, ¿verdad? No sé si ven estos.
Y vean que el más profundo de ellos llega hasta acá, porque finaliza en el miometrio. De igual manera en esta. Acá se puede apreciar, donde está finalizando en el miometrio. ¿Ya? El miometrio está formado por 3 capas de músculo liso. Son 3 capas, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Repito, el miometrio está formado por 3 capas de músculo liso, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. A medida de que el útero se va estrechando, ¿verdad? Hacia abajo, esas fibras musculares se van sustituyendo por un tejido conjuntivo fibroso. Ya una vez llegado al cuello uterino, donde termina el útero, esas fibras musculares son casi inexistentes y solamente existe tejido conjuntivo. En ese caso, en esa zona en específico, es tejido conjuntivo colagenoso. La parte anterior del útero es intraperitoneal, ya se los comenté. Pero es importante que sepan que tiene una parte intraperitoneal y otra retroperitoneal. Perdón. La porción del cuello uterino del útero, ¿verdad? Es el extremo terminal y se proyecta dentro de la vagina. Está compuesta por tejido conjuntivo colagenoso y sus capas no se desprenden durante la menstruación. Eso tiene una explicación muy sencilla y la vamos a ver más adelante. La luz del cuello tiene un epitelio cilíndrico simple que secreta moco y ese moco va a parar a la cavidad vaginal, ¿verdad? La superficie externa, que viene siendo esta, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Acá el epitelio es cilíndrico simple y acá plano estratificado no queratinizado. Eso nos deja con una zona de transición de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y en esa zona de transición es donde usualmente se localizan las metaplasias que eventualmente pueden progresar a cáncer de cuello uterino. Pero es el lugar más frecuente de ocurrirse las metaplasias por el cambio de epitelio, por la transición del epitelio. Y esa zona se llama zona de transición o zona de transformación también. Durante el embarazo, ¿verdad? Se produce una hormona que se llama relaxina. Esta induce la lisis del colágeno que forma parte de la pared del cuello uterino y gracias a eso se dilata o se puede dilatar el cuello uterino facilitando el paso del feto hacia la cavidad vaginal. Esto es una imagen, o lo que están viendo, es una imagen de el cuello uterino, el epitelio plano escamoso no queratinizado, estratificado no queratinizado y un epitelio cilíndrico simple. Hablando del ciclo menstrual, okay. Vamos a ver que se forma por 3 fases, ¿verdad? Una fase menstrual que va desde el día 1 hasta el día 4, la proliferativa que va desde el día 4 hasta el día 14 y una secretora que va desde el día 14 hasta el día 28. El día 1 empieza
o lo que marca el inicio del ciclo menstrual es la menstruación. Es el sangramiento, el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Eso es lo que marca el inicio del ciclo menstrual. Ese es el día 1, ¿verdad? Generalmente el desprendimiento de la capa funcional y el exudado sanguinolento dura hasta 4 días, generalmente hablando, si no hay una condición patológica de base. Luego empieza una fase proliferativa, donde ese epitelio, donde esa capa funcional empieza a regenerarse, empieza a proliferar nuevamente. Y ya para el día 14, esa capa está formada nuevamente. Pero ¿qué pasa? Luego de la ovulación, ¿verdad? Que ocurre en el día 14, se supone, en un ciclo de 28 días. Luego de la ovulación, el cuerpo lúteo, del que hablamos anteriormente, se vuelve no funcional. 14 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo se vuelve no funcional y reduce las concentraciones de progesterona y estradiol. La progesterona tiene la función en el embarazo de evitar la contracción de las arterias espiraladas. Las arterias espiraladas se encuentran dando la irrigación a la capa funcional del endometrio. Entonces, cuando se contraen, esta capa se va a desprender. Y es lo que produce la fase menstrual, el día 1. ¿Hasta ahora me explico? Sí, doctor, todo bien. Ok. Después de 4 días, los folículos entran nuevamente en desarrollo. Gracias a que el folículo de Graf es incapaz de producir inhibina, lo que significa que las concentraciones de folículo estimulante aumentan nuevamente. Recuerdan que hacia la ovulación, el momento de la ovulación, el folículo de Graf empieza a convertirse en cuerpo lúteo. Bueno, normalmente el folículo de Graf inhibía la producción la maduración de otros folículos cercanos a él, gracias a que producía la inhibina y la folículo estimulante no estaba en el papel, más bien disminuía su secreción bastante. Cuando se produce la ovulación y ya no está el folículo de Graf, ya no se produce inhibina. Entonces, las concentraciones de folículo estimulante aumentan nuevamente y los folículos empiezan a desarrollarse nuevamente. Cuando los folículos empiezan a desarrollarse nuevamente, secretan estradiol y producen la renovación de toda la capa funcional previamente desprendida, porque esa es la función del estradiol. Eso es lo que produce la regeneración de la capa funcional en la fase proliferativa. Para el día 14 del ciclo, la capa funcional del endometrio ya está totalmente restaurada. Como les dije anteriormente, esta es una imagen de un endometrio en fase menstrual y este es una imagen del endometrio en la fase secretora. Ok. Luego de la ovulación, la progesterona induce el acondicionamiento de la capa funcional del endometrio. Y lo que se produce en esa capa funcional es que se acumula el glucógeno, se aumenta la secreción de las glándulas endometriales y
se produce la acumulación y edema, la acumulación de glucógeno y edema de esa capa para poder nutrir al embrión antes de que la placenta se forme. Porque luego de que está la placenta se forma la angiogénesis y luego a través de la sangre materna el embrión obtiene sus nutrientes, ¿no? Pero hasta que eso no suceda, se nutre a través del glucógeno que está presente en la capa funcional del endometrio. Luego, al día 28, cuando no hay embarazo, o en caso de que no haya embarazo, no se produce una sustancia que mantiene vivo el cuerpo lúteo durante el embarazo. Se llama gonadotropina coriónica humana. Entonces, el cuerpo lúteo degenera, se forma el cuerpo hemorrágico, se forma el cuerpo hemorrágico, luego se forma el cuerpo lúteo degenera y se forma el cuerpo albicans, ¿ya? Y se repite el ciclo menstrual. La vagina es una estructura muscular de 8 a 9 centímetros de longitud que está conectada aproximadamente al útero y distalmente al vestíbulo de los genitales externos. Está compuesto por 3 capas, una capa mucosa, una muscular y una adventicia. La luz de la vagina está revestida por un grueso epitelio plano estratificado no queratinizado. Las células epiteliales contienen grandes depósitos de glucógeno que va a servir para la flora bacteriana transformarlo en ácido láctico y producir efectos protectores contra la invasión patógena. La acidez de la vagina produce efectos protectores contra la invasión patógena. ¿Ya? ¿Entendido eso? Bueno, continúo. El flujo durante la estimulación sexual proviene de las secreciones de las glándulas del cuello uterino y del trasudado presente en la lámina propia, porque la vagina no tiene glándulas. Durante la estimulación sexual, las secreciones de las glándulas del cuello uterino y el trasudado presente en la lámina propia de la vagina es lo que genera la lubricación de la vagina. Porque la vagina no tiene glándulas. ¿Ok? Un músculo esfínter está presente en la vagina y está formado por fibras musculares esqueléticas y están presentes en la abertura externa de la vagina. Aquí no sé si se aprecian las fibras musculares, ¿verdad? Esto es el epitelio plano estratificado. La literatura decía que, o dice que, puede contener queratohialina en su superficie. Con respecto a los genitales externos, no los vamos a ver muy profundamente, sin embargo es importante saber que los labios mayores tienen una gran cantidad de tejido adiposo y una fina capa de músculo liso. Los menores se encuentran en posición medial con respecto a los labios mayores y se encuentran desprovistos de folículos pilosos y de tejido adiposo.
Están formados por tejido conjuntivo esponjoso que tiene glándulas sebáceas, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. El vestíbulo recibe secreciones de las glándulas de Bartolino, que son glándulas que van a producir una sustancia mucosa. También en el vestíbulo se encuentran los orificios de la uretra y de la vagina. El clítoris, por su parte, está recubierto por epitelio plano estratificado y se compone de 2 cuerpos eréctiles, de vasos sanguíneos y es importante acá que los corpúsculos de Meissner y de Pacini, como en el resto de la piel, del integumento, forman parte de los mecanismos de sensación de presión superficial y profunda respectivamente. En esta zona en específico juegan un papel importante en transmitir esas sensaciones relacionándolos con la estimulación sexual. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas. Repito, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas y secretan leche. Este líquido contiene macromoléculas, leucocitos, anticuerpos y minerales para proporcionar la alimentación adecuada al recién nacido. Y es su única función. Las secreciones de estradiol, progesterona, prolactina y la somatomammotropina humana de la placenta inician el desarrollo de los lobulillos y de los conductillos terminales en la mujer embarazada. Eso quiere decir de que hay un periodo de tiempo donde los lobulillos y los conductillos terminales no están desarrollados. Porque si necesitamos el embarazo para que se desarrollen, en las mujeres no embarazadas no están desarrollados. ¿Ya? Las glándulas mamarias se clasifican como túbulo-acinares compuestas y constan de 15 a 20 lóbulos irradiados desde el pezón, estructuralmente hablando, no funcionalmente hablando. Se separan unos de los otros por tejido adiposo y por tejido conjuntivo colagenoso. Cada lóbulo drena por su propio conducto galactóforo que llega directamente al pezón. En reposo, las glándulas mamarias tienen la misma estructura que las glándulas mamarias en periodo de lactancia o activa. Se llaman así, las glándulas mamarias en reposo o en periodo de reposo. Y tienen la misma estructura que las glándulas mamarias que están activas. Solamente son más pequeñas y no tienen acinos bien desarrollados, porque necesitan el embarazo para eso, ¿verdad? Como les dije anteriormente, el desarrollo ocurre en el embarazo gracias a la progesterona, estrógenos y a la somatomammotropina humana de la placenta. Como consecuencia, las mamas se hipertrofian y se llenan de un líquido que no es leche, sin embargo contiene bastantes proteínas. Es un líquido hiperproteico, un poco más oscuro que la leche, que se llama calostro. Y es lo primero que recibe el bebé en la lactancia materna. La prolactina, luego del parto, activa la secreción de leche. Entonces, lo primero, ¿verdad? El primer líquido que recibe el neonato en el momento de la lactancia no es leche, sino calostro. Esto es una mama inactiva, es un esquema de cómo se ven los acinos, ¿verdad? Los senos lactíferos son pequeñas dilataciones de los conductos galactóforos. ¿Cuál es el nombre de los conductos? Donde se drena el contenido de los acinos y que van a terminar en el pezón por un conducto independiente.
Esto es una mamá que está activa o en periodo de lactación y los acinos están muchísimo más desarrollados y los conductillos terminales también están muchísimo más desarrollados. Así se ven las glándulas mamarias en reposo. Ven que están muy pobremente desarrolladas y están divididos en su mayoría por tejido conectivo. Y así luce un parénquima glandular de una mama en periodo lactante o activa. Esto que ven en la luz es la leche materna. Olvidé comentarles que los conductos, vamos a ver si está, no está. Los conductos galactóforos, ¿verdad? Donde se drena el contenido de los acinos, están rodeados de un epitelio cúbico simple. No así en la proximidad del pezón, donde están formados o están recubiertos por un epitelio plano estratificado, llegando a la apertura del pezón. En el resto del conducto varía, presentan en cierta zona un epitelio cilíndrico simple, en otras zonas un epitelio cúbico simple. Lo importante es que sepan de que en la transición hacia el pezón no están formados ya por un epitelio cúbico simple. Y bueno, esto es una imagen magnificada de esto. Entonces, vean cómo los lóbulos están llenos de acinos y casi en esta imagen no lo están. Están muy pobremente desarrollados y no contienen leche en su interior. Esto es tejido adiposo. Y bueno, esa fue toda la clase. ¿Alguna pregunta? Cam, ¿quién secreta el estrógeno el resto de la vida de la mujer? Me pregunto cuándo hiciste esa pregunta. Cuando dijo que las células del folículo que lo hacían degeneraban. Bueno, evidentemente luego de la menopausia, cuando se acaban los ciclos menstruales, los niveles de estrógeno disminuyen en la mujer. El resto de la vida me imagino que te refieres a eso, no dentro del ciclo menstrual, ¿no? Ok, bueno, si no hay preguntas, eso fue toda la clase. Estudien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chévere, chao. Chao, doctor. Muchas gracias. Chao.